Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta allí quiero dejar este pasaje que es muy conocido por todos los lectores de la Biblia y que usted, mi querido amigo, en esta mañana también puede conocer. La tentación de Jesús. La tentación de Jesús. Uy, Jesús fue tentado, sí, pero ¿sabe una cosa? Él venció la tentación. En su humanidad, él fue tentado en todo, pero no cedió a ninguna tentación. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que él dijo que con él estaríamos más que completos, que en él seríamos más que vencedores, porque así como él había vencido el mundo y su pecado y su tentación, nosotros, sus hijos, también venceríamos. Qué maravillosa palabra la que nos alienta a creer que Él tiene cuidado de nosotros como su creación y nos ayuda a salir de esa tentación que día a día está puesta a nuestra vida para hacernos perder la salvación. Y es que hablar de la tentación también se convierte una justificación de muchas personas por querer decir por qué no prosiguen en el camino de Dios, por qué no pueden avanzar en su fidelidad a Dios. Entonces buscamos siempre justificar nuestra debilidad para decir el evangelio no es para mí. Pero es totalmente errado el concepto, porque la palabra me declara que Dios vino al mundo a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Pero no dijo solamente a unos y a otros no. No pensó solamente la salvación la llevaré a unos y a otros no. Él hizo un sacrificio de amor en la cruz a favor de toda la humanidad. Así que de allí lo que se derive en pretexto para no seguir el evangelio es solamente una excusa para evadir la gran responsabilidad que tenemos de escapar de la ira venidera. Años y años han pasado y se ha hecho mención a este momento de huida del pecado, de huida de la muerte y de la condenación eterna. Muchas generaciones han pasado y han ido a la eternidad sin esta oportunidad de salvación porque sencillamente nunca la quisieron aceptar, porque siempre se refugiaron en sus debilidades humanas para justificar su pecado y alejarse totalmente de la voluntad de Dios. Pero entonces tenemos que tener en cuenta que el ejemplo del Señor Jesucristo nos ofrece la mejor defensa contra la tentación. Y de esa manera no podremos huir de esta gran demanda que nos hace el Evangelio para escapar de la muerte y la condenación eterna que hay ofrecida para todo aquel que no acepte a Cristo en su vida como Señor y Salvador y que no acepte seguirle en fidelidad y en obediencia. Estamos viviendo en un mundo cada vez más corrupto, donde la tentación forma parte de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, aunque cada uno de nosotros enfrentamos la tentación de manera diferente, el Señor Jesucristo nos ofrece día a día la mejor defensa para salir de la tentación. No es que no podemos tomar ese ejemplo para nuestra vida porque Él era Dios, pero recordemos que estaba en un cuerpo humano, en un cuerpo inclinado a pasiones, a debilidades y flaquezas, como usted y yo. Pero Él batalló contra todo ello y venció. Por eso nos afirma que así como Él ha vencido, nosotros también venceremos. Y
¿Qué aprendemos de esto de la tentación de Jesús? ¿Qué podemos analizar para nuestra vida personal y espiritual y aplicarlas? Este problema de la tentación pues comienza desde la vida de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que pecaron y ha continuado desde ese entonces el pecado, el acceder a la tentación. Sin embargo, como creyentes en Cristo, no tenemos por qué humillarnos, desplomarnos frente a las tentaciones. Pero muchos de nosotros no calculamos, no planeamos, no organizamos, no ejecutamos un plan para lidiar con la tentación. De hecho, muchos cristianos viven aún atrapados en el pecado porque dicen no poderlo resistir. Entonces viven una vida de doble moralidad, porque van a los templos, porque glorifican a Dios, porque usan atuendos y accesorios que los identifican como unos seguidores de X o Y denominación, hacen buenas obras, leen la Biblia, hacen cosas que obviamente a las personas de fuera les hace creer que profesan una cristiandad, una fidelidad a Dios. Pero la verdad es que en la intimidad de esa vida hay desobediencia, hay un desorden en su vida que se llama pecado y que lo viven ocultando, así que les hace vivir una vida de doble moralidad, como quienes están atados al pecado del adulterio o al pecado de la fornicación. Piensan que de ese pecado no podrán salir porque sus debilidades humanas y sus necesidades, que por naturaleza todos los hombres y las mujeres las tenemos, pues les obliga y les exige tener relaciones sexuales. Y de esa forma Satanás les ha engañado y les ha hecho pensar que no importa vivir en esa doble moralidad, que no se darán cuenta los creyentes a donde él asiste en un templo, que así se puede, en vista de que Dios pues acepta nuestras debilidades. Satanás conoce nuestras debilidades y las aprovecha. ¿Para qué? Para hacernos salir del plan de salvación de Dios y ponernos en enemistad con Dios. Pero a la vez, Él seduce nuestros pensamientos para hacernos creer que no estamos haciendo mal, porque sencillamente Dios es bueno y misericordioso y entiende nuestra condición. Oh, qué astuto es el enemigo de la creación de Dios. ¿Y cuántos habrán caído en esa seducción y en esa astucia pecaminosa, llena de maldad de ese enemigo? Y entonces en la vida se ha normalizado el pecado. Bueno, alguien estará pensando, no, yo eso sí, no lo cometo. Así que no estoy en doble moralidad porque yo guardo integridad frente a la palabra en estos temas del pecado del adulterio o de la fornicación. Pero ¿qué tal el que todavía esté atado a el deseo de estar imaginando cosas que no son correctas de otros y divulgándolas y haciéndolas una realidad en un comentario, en una observación? Y que de pronto esos comentarios nocivos, dañinos, empiezan a atacar a parejas, a familias enteras, empiezan a ver involucrado la estabilidad también de las relaciones interpersonales de una comunidad. En otras palabras, para que quede más claro, las personas que se dejan seducir por la tentación del chisme. Ya ustedes recuerdan ese pasaje de la Biblia que habla de la lengua, cómo este pequeño órgano es capaz de hacer como, y hace la comparación, un incendio en medio de un gran bosque. Bueno. Entonces, eso también se convierte en una tentación en la que fácilmente
se cae por una debilidad humana, un deseo incontenible de contar las cosas y de contarlas mal y de no ser prudente y de siempre estarlas comunicando. ¿Y qué tal quienes de pronto tengan un deseo incontenible por su temperamento de estar siempre en contacto con el otro, pero a la defensiva? Que no me diga nada, porque si no me gusta, yo le aclaro, yo le explico. Y entonces su temperamento es tan fuerte que ha dañado amistades, que ha alejado personas, que ha generado contiendas. Porque yo soy así y así me quedo. Mi hermano y mi hermana, son debilidades de nuestra carne que nosotros debemos aprender a distinguir para no dejarnos esclavizar por ellas y caer siempre frente a las tentaciones del maligno, ¿sí? Entonces, el Espíritu de Dios desciende sobre el Señor Jesús en forma de paloma, en el momento en que él fue bautizado por Juan el Bautista, y se escucha una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Usted y yo hemos pasado por las aguas del santo bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados, y por lo tanto también se ha hecho efectivo un proceso maravilloso en nuestra vida, y es de ser sellados con la promesa del Espíritu Santo de Dios. Ya empezamos a mirar que no hay diferencia entre ese proceso espiritual que Jesucristo vive en tierra al que ha sucedido con nosotros. Y fue poco tiempo después de esto que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para ser qué? Pues tentado por el diablo. Lo leíamos en San Mateo capítulo 4, el versículo 1. Este no fue un evento espontáneo o de pronto accidental, sino uno que fue planificado por Dios de acuerdo a su divino propósito. Recordemos que a él nada le toma por sorpresa. Él tiene el control de todas las cosas. Nada sucede sin su conocimiento. El Espíritu Santo guió a Jesús hacia un tiempo de prueba para así prepararlo para ejecutar su ministerio evangelizador. Y esa es la misma razón por la que el Señor permite en nosotros que llegue la tentación, ¿sí? Para que podamos ser probados y a través de esta prueba ser capacitados para ejercitar la buena obra que Él ha entregado en nuestras manos. ¿Qué es la tentación? Pues es sencillamente una invitación para hacer aquello que va en contra de la voluntad de Dios, y es justo lo que Satanás trató de hacer en la vida del Señor Jesús y que lo sigue haciendo en cada uno de nosotros. Cada vez que somos invitados, atraídos a desobedecer a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras o con nuestras acciones, debemos escoger entre ser fieles al Señor o seguir nuestro propio camino, teniendo en cuenta que seguir nuestro propio camino nos llevará a la destrucción y a la condenación eterna. Recuerde que la salvación no se obtiene solamente por llevar un título de cristiano, por llevar una Biblia en mano, por hablar bonito de Dios, por hacer acciones de misericordia, por tratar bien a la gente. No, la salvación se obtiene por la fidelidad que en intimidad y en público usted tenga frente a la palabra de su Dios y Señor, frente a ese amor no fingido, genuino, que usted en sus acciones, en su vida íntima, en su vida pública, usted le confiesa a su maestro. Así que la tentación siempre la tendremos en nuestra vida. Así seamos ancianos, así seamos jóvenes, así seamos adultos, así seamos niños, así estemos en las últimas etapas de vida, la tentación siempre estará presente en cualquier momento, en cualquier instante.
Y cuando hablamos de esas tentaciones que nos hacen pensar que esa vida económica nuestra merece muy seguramente un refrigerio, algo para mejorar y solventar toda esa crisis económica que estamos viviendo. Entonces llega una propuesta donde usted se puede ganar algo mejor haciendo algo muy sencillo. El Espíritu Santo de Dios, a través de nuestra conciencia, nos redarguye del pecado. Él nos enseña qué es lo que debemos y qué no debemos hacer. Entonces allí es donde juega papel importante el tentador. Ya miramos qué es la tentación, pero hay alguien que tienta. ¿Y cómo se llama? El tentador, conocido por diversos nombres en la palabra. El diablo, Satanás, acusador, príncipe de maldad, padre de mentiras, entre muchos más. Él es un ser inteligente y lleno de maldad. Y su tarea y su misión es causar el mal en las personas y en el mundo entero. Satanás, recordemos su historia, que es un ángel caído y quien hace su aparición en las Sagradas Escrituras por primera vez en el huerto del Edén, donde seduce a Eva y la insta a mentir. Él es la fuente original del pecado. Y aún en nuestros días, él sigue propagando sus mentiras. Mentiras. Siempre está con el propósito de engañarnos, ¿sí? De hacernos ver las cosas malas como si fueran buenas y de colocar a muchos de sus seguidores a nuestro lado para con sus palabras también ayudarnos y seducirnos a pensar que esas cosas que nos están haciendo ver como que son pecado y que la Biblia las tilda como pecado, pues no son tan pecado. Entonces, esas mentiras que empezamos a creer de Satanás nos hace perder nuestra comunión y nuestra intimidad con Dios, porque los que caemos en esa mentira, entonces vamos a estar atados a la seducción satánica. Y esa sensibilidad espiritual nuestra que nos ayuda a ver el pecado como tal, pues se va a ir y ya vamos a quedar definitivamente ciegos espiritualmente, porque ya vamos a perder esa escucha receptiva del Espíritu Santo de Dios cuando nos alerta a que no hagamos el mal, porque la perdimos, porque le dimos libertad a esos nuestros deseos y pasiones pecaminosos para hacer escucha activa de el enemigo que nos engaña día a día, ¿sí? Entonces, estamos entregándole a nuestro enemigo la libertad para que arruine nuestra vida. Y no tenemos de esa forma ninguna defensa contra él, porque hemos perdido comunión con Dios, hemos perdido la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Y además, una de las cosas muy importantes que Satanás quiere que el mundo tenga en cuenta es que él no existe, que él no es una realidad, que él es un ser mitológico e inventado por las generaciones. Claro, a la gente creer que Satanás no existe, entonces van a empezar también a dudar de la veracidad de la Biblia, de la palabra de Dios, la cual nos declara enfáticamente que el diablo es real y es príncipe de mentira y de maldad. Recordemos los pasajes que acabamos de leer, Mateos 4, 1 hasta el 11. Se describen las tentaciones que Cristo enfrentó e identifica directamente al diablo como el tentador. Dentro del proceso de tentación encontramos algunos elementos claves ya para terminar. Y el primero de ellos es la ocasión en la que esos sucesos ocurrieron en la vida de Jesús tienen gran importancia. Satanás esperó hasta que el Señor estuviera muy débil y con hambre. Imaginémonos 40 días y 40 noches sin probar bocado. ¿Cómo sería ese vigor tan débil del cuerpo del maestro? Él, recordemos, estaba en humanidad semejante a la nuestra. Y después de haber ayunado todo este tiempo, entonces
Satanás hace uso de una táctica para tentarlo, ¿sí? Donde lo vio vulnerable física, emocional y espiritualmente. Entonces, Satanás busca en nosotros la ocasión para llevarnos a la tentación, porque él conoce nuestras debilidades, nuestras limitaciones como humanos que somos. Entonces, en ese momento, él aprovecha la ocasión para llevarnos a la tentación, porque estamos más vulnerables, ¿sí? Los límites. Hay otro elemento importante dentro del proceso de la tentación y son los límites. Los límites de las tentaciones los pone el Señor, quien ha establecido también términos que Satanás no puede cruzar. Recuerde lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, en nuestras propias fuerzas, nosotros no podremos soportar la tentación, pero el Señor es siempre fiel para sostenernos con su poder y que podamos obedecer a su palabra siempre y cuando no decidamos hacer caso a la oferta del enemigo, sino quedarnos aferrados a su palabra, tomar la decisión de amarlo, de obedecerle y de serle fiel. Él nos ayuda. Y no es pecado que usted le confiese a Dios que está tentado a cometer mal, a cometer actos ilícitos, pecaminosos. No le dé vergüenza declararlo ante Él. Él no le va a juzgar, Él no le va a señalar, Él lo va a comprender y va a mirar que usted es débil, pero que cree que en Él usted puede tomar nuevas fuerzas para salir de ese proceso de tentación. Otro elemento importante dentro del proceso de la tentación es el plan. Ese plan de defensa en contra de las tentaciones es el que consiste en depender de la palabra de Dios. Jesús no discutió con el diablo cuando éste se le acercó con la intención de tentarlo, sino que inmediatamente le respondió con la palabra de Dios. En primer lugar, Satanás tentó a Cristo para que usara su divino poder para satisfacer su hambre. Y le dijo, hombre, si eres hijo de Dios, dígale a estas piedras que se conviertan en pan. A lo que el Señor que respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque Él es nuestro sustentador. Luego el diablo le sugiere que salte desde lo más alto del templo y que, hombre, sus ángeles llegarían ahí inmediatico por él para que no tuviera daño alguno en su cuerpo físico. Y para que así pues pudiera ser más seguido por muchos más. Y en esta ocasión, ¿sí? Usó las Sagradas Escrituras para apoyar lo que pedía. Pero una vez más, el Señor Jesucristo acudió a su palabra para defenderse y le dijo, escrito está también que no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente, Satanás lo lleva a un monte alto para mostrarle los reinos del mundo y le ofreció entregarle todo si le adoraba postrado, ¿sí? Básicamente, Satanás ofrece a Jesucristo un atajo para que no tuviera que pasar por la cruz. Pero él le responde, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No podemos vencer las tentaciones del diablo a no ser que hagamos uso de la palabra de Dios. Esa es el arma que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos defendernos. Es en la Biblia que hallamos el poder y las promesas de Dios. Sin embargo, nosotros necesitamos encontrar pasajes específicos que podamos aplicar a las tentaciones que enfrentamos día a día. Recuerde que el diablo no usa la misma tentación para todas las personas, sino que las envía de acuerdo a nuestras debilidades. Pero podemos estar convencidos totalmente que enfrentaremos muchísimas tentaciones a lo largo de nuestra vida. Y aunque venzamos algunas, nuestro enemigo continuará enviando otras que nunca habíamos enfrentado. Y para que podamos vivir en victoria, debemos edificar una torre gigante a nuestro alrededor con la palabra de Dios. Es al llenar nuestra mente de la enseñanza de la palabra que comenzamos a pensar y a reaccionar
de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Cada vez que venzamos una tentación, nuestra fe es fortalecida, pues vemos la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Nunca, recuerde, estamos solos cuando enfrentamos las tentaciones, pues Cristo Jesús, que mora en nuestro corazón, Él es quien nos da las fuerzas para resistir las tentaciones. Solo tenemos que hacer uso de su palabra, amarlo, desear estar con Él en la eternidad, desear seguirlo en fidelidad y de toda sinceridad de corazón para que Él llegue a nuestro encuentro y nos ayude a escapar de esa tentación que para nuestra humanidad es tan agradable y tan deseosa y quizás internamente tan anhelada. Pero el haber aceptado a Cristo y dejar la guía de su Espíritu Santo sobre nosotros nos hace más que vencedores. Oremos a Dios. Señor, amado Padre Celestial, en tu nombre santo, nosotros estamos aquí confesando, Señor Jesús, tu obra poderosa en nuestra vida, declarando que tú eres fiel a tu palabra, a tus promesas, Señor, y que tú, Señor, nos ayudas a avanzar en medio de estos procesos de tentación que cruzamos día a día. Estos procesos, Señor, que le han causado la vida espiritual a muchos hermanos y hermanas en la fe. Te rogamos, Señor Jesús, que tú quites esa venda de nuestra mente y corazón para que no nos refugiemos más, Señor, en la justificación de nuestras debilidades para ceder al pecado, sino que reaccionemos con entendimiento, Señor, y depositemos nuestra confianza en ti y aceptemos nuestras debilidades, Señor, y aceptemos que necesitamos tu ayuda obligadamente para poder salir de este momento difícil de la tentación. Tú conoces nuestra intimidad, tú sabes qué es lo que realmente hay en lo profundo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Nadie nos conoce mejor que tú, Señor, y tú sabes todo lo que hay allí que tiene que salir. Todo lo que está estorbando, Señor, nuestro crecimiento espiritual. Todo, Señor, lo que está haciendo telarañas, escombros, Señor, dentro de nosotros para que nos impida esta carga, poder ser instrumentos útiles para honrarte. En tu nombre santo, confesamos la victoria, Señor Jesús, para gloria de ti, y yo declaro para todos los oyentes, para todos los hombres, para todas las mujeres, para todos los amigos, las amigas que nos estarán escuchando, Señor, en el transcurso del tiempo, liberación, Señor Jesús, de sus corazones frente a la tentación y poder de lo alto para que puedan seguirte, Señor, amarte y honrarte de corazón y alcanzar esta salvación gloriosa y esta vida junto a ti en la eternidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, confesamos la victoria y lo rogamos, Señor Jesús, para honrarte y bendecir siempre tu nombre con nuestra vida. Amén. Un abrazo fuerte para todas. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros y seguimos orando las unas por las otras. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Y el
ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal que